Las Fuerzas Armadas hacen frente a grupos terroristas que provocaban el pánico entre los ciudadanos y perpetraban crímenes de asesinato en varias localidades de la provincia de Damasco Campo. El ministro de Defensa ruso Anatoly Serdyukov manifestó que el ejército árabe sirio está enfrentando grupos armados y aún mantiene su eficacia de combate. En Arabia Saudita, 22 personas pierden la vida y otras 111 resultan heridas a causa de la explosión de un camión cisterna al este de Riad. Muy buenas noches, el noticiero del Canal Sirio Internacional. En el marco de sus operaciones llevadas a cabo en Karm al-Jabal para depurar a este barrio de Alepo de los grupos terroristas armados, una unidad del ejército eliminó este jueves a numerosos terroristas en dicha zona. Una fuente en la provincia informó que las Fuerzas Armadas dejaron a los terroristas entre muertos y heridos, añadiendo que de los terroristas liquidados se reconoció a Abdullah Hussein Karakan, un terrorista de nacionalidad turca. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas chocó con un grupo terrorista que provocaba el pánico entre los ciudadanos y perpetraba crímenes de asesinato, secuestro y sabotaje contra la propiedad pública y privada en la ciudad de Zamalca, en la provincia de Damasco Campo. Según una fuente oficial, el choque resultó con la muerte de varios integrantes de la banda terrorista. De ellos se conoció Ibrahim al-Ghush, uno de los cabecillas de los grupos terroristas en la zona. Otra unidad del ejército persiguió a un grupo terrorista en la zona de Hjeira, cercana a Seida Zeynab, en Damasco Campo. En la operación, varios terroristas fueron liquidados, entre ellos varios extranjeros. Uno de ellos se conoció el terrorista Yasem al-Khalaf, de nacionalidad jordana. Una unidad del ejército frustró este jueves un intento de terroristas de hacer estallar un coche bomba cerca de la estación de autobuses de Somarie en Damasco. Una fuente responsable informó que los zapadores desactivaron explosivos en un coche marca Saba que fue aparcado cerca de la citada estación. En la provincia de Deir ez-Zor, en el este de Siria, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas chocó con dos grupos terroristas y eliminó a numerosos de sus integrantes en la calle de Port Said, en el barrio de Al-Mudelja. De los terroristas liquidados se conoció a Abdulkarim Abdurrahman al-Hussein. Asimismo, las unidades de ingeniería desactivaron a varios artefactos explosivos improvisados que fueron sembrados por terroristas en la zona del cementerio en la ciudad. Y en la localidad de Taim, un grupo terrorista hizo estallar un oleoducto provocando un incendio en el mismo. Terroristas detonaron la noche del miércoles 3 artefactos explosivos en barrios residenciales en la zona de Al-Mazze, en la capital Damasco. Una fuente de la gobernación de Damasco informó que los terroristas detonaron un artefacto explosivo que colocaron cerca de la mezquita Al-Huda en la zona de Mazze Jabal, lo que causó la muerte de un ciudadano y heridas a otros dos, uno de ellos de gravedad. La misma fuente aclaró que el peso del artefacto se estima en 20 kilogramos de material explosivo. Asimismo, 5 ciudadanos sufrieron lesiones graves en la explosión de otro artefacto frente a la ciudad deportiva de Ajela, en el Mazza. La fuente agregó que un niño resultó gravemente herido en la explosión de una tercera bomba que estalló cerca de una tienda en el barrio de Sheikh Saad, también en Mazza. El ministro de Defensa ruso Anatoly Serdyukov dijo que el ejército árabe sirio está enfrentando grupos armados y aún mantiene su eficacia de combate.
En declaraciones a la prensa concedidas en París después de la reunión del Consejo de Cooperación ruso-francesa en materia de seguridad, Serdyukov dijo que el presidente Bashar al-Assad no abandonará su cargo y permanecerá en el mismo hasta el término de su mandato, porque su renuncia significaría el suicidio y solo llevará a la destrucción del Estado sirio. El titular de defensa ruso calificó su reunión con la parte francesa de fructífera en cuanto a la discusión de varios temas, incluida la situación en Siria, señalando que Francia comprende que la continuación de los enfrentamientos en Siria no llevará a una solución de la crisis. Alexei Mitrovanov, presidente del Comité de Política Mediática y Tecnología de la Comunicación en el Consejo de la Duma ruso, denunció la guerra mediática contra Siria. Mitrovanov subrayó que una rueda de prensa celebrada en la sede de la Duma, que todos los medios de comunicación occidentales tienen un punto de vista único sobre lo que está sucediendo en Siria, aclarando que los canales occidentales citan a una sola fuente y elogian los atentados terroristas perpetrados por los grupos terroristas armados en Siria y alaban también a sus autores porque están combatiendo contra el régimen. Mitrovanov manifestó su sorpresa y extrañez de la ausencia de una condena por parte de la comunidad internacional a los atentados terroristas en Siria. En Arabia Saudita, 22 personas perdieron la vida y otras 111 resultaron heridas en una explosión causada por la explosión de un camión cisterna al este de Riad. Una fuente de seguridad saudita informó que un camión cisterna cargado con gas se quemó como consecuencia de su colisión con uno de los puentes en una carretera al este de la capital Riad. Testigos presenciales informaron que la explosión dio lugar a la quema de 7 vehículos y colosales daños en los edificios cercanos, incluyendo una edificación industrial que fue totalmente destruida. Un coche se explotó frente a un cuartel militar en la ciudad de Escandaruna, lo que provocó la herida de varias personas. Según la agencia de noticias Antolia, la explosión ocurrió frente a una estación de gasolina en la ciudad de Escandaruna, en la provincia de Hatay. La agencia agregó que la explosión ocurrió a unos 150 metros de la entrada del cuartel. En un contexto relacionado, el Colegio de Médicos de Turquía advirtió de que los presos que se encuentran en huelga de hambre en protestas a las injustas políticas adoptadas por el gobierno turco sufren el riesgo de muerte durante los próximos 10 días. Eso ha sido todo por hoy y les vuelvo a recordar las noticias más importantes. Las Fuerzas Armadas hacen frente a grupos terroristas que provocaban el pánico entre los ciudadanos y perpetraban crímenes de asesinato en varias localidades de la provincia de Damasco Campo. El ministro de Defensa ruso Anatoly Serdyukov manifestó que el ejército árabe sirio está enfrentando grupos armados y aún mantiene su eficacia de combate. En Arabia Saudita, 22 personas pierden la vida y otras 111 resultan heridas a causa de la explosión de un camión cisterna al este de Riad. Gracias por su buena atención. Hasta mañana.